Buenos días a todos, otra vez estamos como siempre en opositasanidad.com y esta vez traemos el tema 25. El tema 25 trata sobre el paciente en situación terminal, los cuidados paliativos, el duelo, los cuidados post-mortem. Vamos a irla viendo poco a poco y la verdad es que es un tema corto, tiene algunos conceptos que puedan ser nuevos, alguna cosita que memorizar, pero en general es un tema bastante fácil, ¿vale? Así que con tranquilidad que hay que dominarlo rápidamente. Normalmente, cuando trabajamos en sanidad, lo mismo en hospitales que en residencias, tenemos mucha relación muy cercana con la muerte. Y hay que aprender que la muerte viene a ser una parte de la vida y el proceso de muerte también. No hay que tenerle miedo, no hay que hacer de la muerte un tema tabú, no hay que negarla. Es decir, cuando tenemos un paciente, un familiar, un amigo, alguien en una situación terminal, hay que tratar también de que tenga una muerte lo más digna posible. No vale darnos la vuelta, darle la espalda y decir yo no quiero ver esto. Hay que tratar que esté lo mejor posible siempre, porque mientras que hay vida, hay que tratar de cuidar al paciente o a la persona en todos los aspectos, de una manera integral. Cuando hablamos de una enfermedad terminal que se prevé que una persona va a morir en un periodo de tiempo relativamente corto, hablamos de cuidados paliativos. Es decir, no se puede curar, pero los síntomas se pueden paliar. Podemos suavizar los síntomas. Normalmente los pacientes que forman parte de un plan de cuidados paliativos suelen ser oncológicos, que son los más habituales, y también pueden ser no oncológicos. Por ejemplo, una persona que lleva muchos años en diálisis, tiene un problema renal muy acusado, no es subsidiario de trasplante, etcétera, etcétera, y al final acaba con un deterioro que le lleva a la muerte. Pues sería también un paciente con cuidados paliativos. Conceptos. ¿Qué es una enfermedad terminal? Terminal es una enfermedad que va a acabar con la vida. Por eso se llama enfermedad terminal, porque es la que va a terminar con la vida. Y ya en el último estadio, no al principio. Es decir, a una persona le detectan un cáncer puede acabar con tu vida o no. Con lo cual, en primera instancia, no es una enfermedad terminal. Terminal es cuando ya está llevando a la persona a un periodo terminal. Normalmente se habla de enfermedad terminal cuando se prevé que la persona va a fallecer en un periodo no superior a unos 6 meses o en un término medio de unos 6 meses. Es cuando se le suele llamar enfermedad terminal y cuando se plantean los cuidados paliativos. Como decíamos antes, los cuidados paliativos se dan en todas las áreas que corresponden a una persona de forma integral, en el área física, en el área psicológica, en el área social y en el área espiritual, muy importante. Las personas que son creyentes de alguna, la que sea, de alguna religión o de una forma espiritual determinada, también tienen que tener esa atención y tienen que cubrir su seguridad en ese área también. ¿Cuándo hablamos de agonía? Cuando el enfermo está sufriendo las consecuencias de la enfermedad irreversible y está acabando ya con la muerte. Eso es a lo que se le llama agonía. Los cuidados paliativos tratan de suavizar esa agonía. Entonces, según la OMS nos dice que la finalidad de los cuidados paliativos es calmar el dolor,
controlar los síntomas, proporcionar apoyo psicológico, social y espiritual, mantener la vida reafirmando su importancia pero sin alargarla ni acortarla. No se puede alargar la vida a cualquier costa y alargar la agonía a la persona, el sufrimiento. Entonces hay que dejar que la vida siga su curso, pero que la persona, el paciente, durante ese tiempo se encuentre lo más cómodo, tranquilo y relajado posible. Y por supuesto también la familia, que es una parte importante, hay que apoyarles durante el proceso terminal y el duelo, porque la persona que está muriendo necesita una atención, pero la familia también. Entonces aquí en los cuidados paliativos engloban al paciente y a la familia. Los cuidados paliativos, su finalidad también es, otra forma de decirlo, es mantener o mejorar las condiciones de vida de los pacientes, mantener su calidad de vida o mejorarla. Y aquí es cuando hablamos del concepto que hemos oído muchas veces de alivia si no puedes curar. ¿Cuáles son las características de la enfermedad terminal? ¿Es una enfermedad avanzada? ¿Es una enfermedad incurable, progresiva? ¿No responde al tratamiento curativo? Y tiene unos síntomas que son intensos, multifactoriales, muy diversos y cambiantes. Hoy un día tiene fiebre, otro día no. Hoy está muy nervioso, otro día no. Hoy tiene más dificultad respiratoria, otro día no. Son cambiantes. Y todo esto, por supuesto, como decíamos, tiene un gran impacto en el paciente, en la familia y también en el equipo asistencial. ¿Qué debe incluir la valoración geriátrica integral? Debe incluir la valoración clínica, funcional, mental y social. La valoración clínica se hace estudiando la historia clínica. Se hace una valoración de los antecedentes y de la base que tiene el paciente. La valoración funcional es valorar al paciente y las condiciones que tiene para continuar con su independencia o hacer que siga siendo el mayor tiempo posible una persona independiente. La valoración mental, que incluye la esfera cognitiva y la afectiva, a partir de cuestionarios, que hemos visto ya algunos, el test de Pfeiffer, de Schulman, la escala de presión geriátrica, hay diversos cuestionarios. La valoración social también es muy importante porque hay que ver quién cuida al paciente, de qué medios personales dispone para continuar lo que le queda de vida, en qué condiciones, cuántas personas se dedican a su cuidado y en qué manera y en qué situación están también las personas que lo cuidan. Porque, por ejemplo, en matrimonios mayores hay veces que la persona que cuida necesita casi más atenciones que la persona cuidada, que todo esto tiene luego su doble filo. Al final, el cuidador lleva una carga psicológica y física tal que cuando el paciente fallece necesita que le cuiden a él, se viene abajo, ya no tiene algo por lo que luchar cada día y levantarse cada día, y es cuando esa persona, el cuidador, empieza a decaer. Entonces todo esto hay que valorarlo antes de que llegue a ese nivel. Para valorar todas estas cuestiones hay unos test. Entonces aquí hay un pequeño resumen de los tipos de test que hay para cada valoración. Hemos dicho que la valoración clínica se hace a través de los datos de la historia clínica y esto se puede preguntar en el examen. Para la valoración funcional tenemos, en cuanto a las actividades básicas de la vida diaria,
el índice de Bartel, el índice de CAD, la escala de incapacidad física de la Cruz Roja. En cuanto a las actividades instrumentales de la vida diaria, el cuestionario del Lawton-Brody, que comprende la participación social, las aficiones, etc. Las funciones cognitivas, tenemos el cuestionario de Lobo y de Pfeiffer. Las funciones afectivas, que tenemos el cuestionario de Jasebach. Las escalas de valoración del riesgo de úlceras por presión, tenemos Norton, Braden, Emina. Y la sobrecarga del cuidador, el cuestionario de Zari. Hay algunos que ya los hemos visto, hay otros que no, pero que en cada tema vamos a irlos viendo. En cuanto a la valoración mental, el test de Pfeiffer, el test de Schulman y la escala de depresión geriátrica. Y en cuanto a la valoración social, los cuestionarios de OARS, Family Apgar, Gijón y otros. Estos son los más comunes. ¿Cuáles son los objetivos de la atención o de los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos se pueden agrupar en varios grupos. En el bienestar físico, cuando se trata el dolor, la nutrición, una rehabilitación. El bienestar psicológico, cuando hay depresión, cuando hay ansiedad. El bienestar social, las relaciones que tiene con la familia, con amigos, si puede salir a relacionarse. Y el bienestar espiritual, en cuanto cuando una persona es creyente de alguna religión o de alguna creencia que no sea religiosa. En cuanto a los objetivos del tratamiento, las bases de la terapéutica en los pacientes terminales son de atención integral, teniendo en cuenta todos los aspectos, lo hemos repetido ya varias veces, en los que se engloba una persona, aspecto físico, emocional, social, espiritual. Entonces, tener todos estos aspectos en cuenta lo que requiere es una atención individualizada de cada paciente y continuada. Por eso también, de esto también se ocupan los equipos de cuidados paliativos que van a domicilios y demás. Lo que hacen, crean una relación muy estrecha con los pacientes por todo esto, porque tienen que tener en cuenta todo, la condición del paciente, en la de la familia y todas sus relaciones. ¿Quién es la unidad a tratar? Y esto puede ser pregunta de examen. El enfermo y la familia, porque es el núcleo fundamental del apoyo al enfermo. La promoción de la autonomía y la dignidad es lo que tiene que regir en las decisiones terapéuticas. En cuanto a la concepción terapéutica activa, lo que se incorpora es una actitud rehabilitadora, que no se basa solamente en el no hay nada más que hacer, ya no podemos hacer nada. No, hay que tratar cada día de si un paciente pierde una funcionalidad corporal, digamos, o física o mental, tratar de contrarrestarlo con otra, darle herramientas para que siga o pueda seguir el mayor tiempo posible con una autonomía. Y luego la importancia del ambiente, que se refiere a la atmósfera en la que vive el paciente. No es lo mismo que en un domicilio, que en una casa o en una familia hay un ambiente agresivo, de enfados, o que sea un ambiente tranquilo y de apoyo. No tiene nada que ver. Entonces, también por eso la importancia del tratar también a la familia. Darles tranquilidad, que no estén nerviosos. Todo ese ambiente lo detecta rápidamente cualquier persona, y un paciente en estas condiciones que está alerta, pues mucho más. Cuando hay que tratar terapéuticamente con analgésicos al paciente, cuando un paciente dice que algo le duele, es que le duele.
No van a decir, ah, anda, exagerado, que eso no... Pues no te veo yo con cara de que te duela. Pues bueno, cuando un paciente dice que le duele, hay que creerlo. El uso de los analgésicos tiene que ser simple. Normalmente se mezclan analgésicos periféricos, como la aspirina, por ejemplo, con analgésicos centrales como los opioides, porque actúan por mecanismos diferentes y entonces potencian los efectos. Uno actúa sobre unas zonas y otro sobre otras. Lo que no se debe mezclar nunca son dos analgésicos opioides. Estoy hablando de esto, no sé si hay otra diapositiva por aquí. No, vale. Vale, pues seguimos con los analgésicos. Si queréis, os lo podéis apuntar. Cuando se utilizan opioides, normalmente hay que utilizar después laxantes, porque el opioide es un depresor del sistema nervioso, es un relajante, con lo cual el intestino también lo sufre y a la larga se reduce su motilidad intestinal, con lo cual luego hay que utilizar laxantes para evitar el estreñimiento. Y también a veces hay que utilizar antieméticos para que el paciente no vomite, porque aparte de producir estreñimiento, también producen náuseas y vómitos. El insomnio, que también es otro problema del paciente terminal. Hay que, aparte del insomnio, de que una persona en sí no pueda dormir, muchas veces es debido al dolor, con lo cual hay que tratar el insomnio y hay que tratar el dolor, que el paciente no pase dolor. Luego, cuando un paciente ha pasado mala noche, que no ha descansado, durante el día también está peor, siente más dolor, el cansancio. Lo que hace es que también disminuye considerablemente el umbral del dolor, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Otra vez nos cuesta conciliar el sueño. Siempre, siempre que se pueda hay que utilizar la vía oral para los medicamentos. Deben administrarse los medicamentos en horas fijas. A veces, cuando el paciente está en casa y tiene un dolor muy intenso, unos síntomas muy intensos, es necesario que sea ingresado en el hospital para su tratamiento, porque en un hospital siempre hay más herramientas que en casa y medios que deben utilizar los profesionales y no pueden utilizar las familias. Más. En cuanto a los cuidados del paciente terminal, ¿qué tienen como finalidad estos cuidados? Asistir todos los problemas que se vayan planteando durante esta etapa, durante la etapa terminal de la vida y de la enfermedad, para conseguir el máximo bienestar. Aquí hay que darle cuidados físicos en cuanto al dolor, en cuanto a la falta de apetito, en cuanto a la disnea, la dificultad respiratoria, al estreñimiento, súper importante el estreñimiento, en cuanto al insomnio, cuidados para prevenir las úlceras por presión. Son pacientes que al final están muy inmovilizados, suelen ser a veces también caquéxicos, o sea, con una delgadez extrema, que hay que tener muchísimo cuidado con las úlceras. A veces además, si se ponen nerviosos, si tienen mucho roce con sábanas y demás, también favorece la aparición de estas úlceras. Cuando hay confusión, pueden aparecer también náuseas y vómitos, ansiedad, depresión y luego la situación agónica. Cuando ya el paciente le cuesta respirar, va perdiendo conciencia o capacidad de comunicarse, ahí ya se juntan una serie de factores en la que el paciente ya se ve que está ahí, las últimas.
En cuanto a su higiene e imagen, hay que mantener la piel limpia e hidratada, cuidar la limpieza de la cama, los cuidados frecuentes de ojos, boca, pies. Normalmente un paciente en situación terminal, bien sea por enfermedad, bien sea por vejez, cualquier persona en esta situación tiene menos, por ejemplo, los ojos suelen tenerlos más secos, necesitan más hidratación ocular, más limpieza de boca, les cuesta más respirar, están más tiempo con la boca abierta, se les reseca, suelen comer menos y necesitan cuidados especiales en ojos, en boca, los pies, por los talones, el roce y los dedos de los pies, el roce de la sábana. Y también es importantísimo estimularle a mantener un buen aspecto. Cuando una persona, aunque esté dolorida, que está en cama o de cama al sillón, no tiene ganas ni de mirarse, pero hay que animarle a que se peine, a que se arregle un poco. Cuando una persona, una mujer por ejemplo, está acostumbrada a maquillarse a diario, a ir con los labios pintados, porque esté en el hospital no se tiene que dejar, porque le pones un espejo delante y no es igual verse con el pelo despeluchado, con la bata del hospital, con las ojeras, con esa cara que se te pone de persona enferma, que se nos pone a cualquiera. No es lo mismo eso que estar bien peinado, que se pinte un poquito los labios, vamos a cuidarle las uñas, ven que te voy a dar crema, una cremita así con color en la cara, que te veas tú más estupenda, que vas a tener visitas, que eso anima a la persona a, pues le ayuda a estar un poco más animado. Aunque la situación sigue siendo la misma, pero le ayuda a estar un poquito más como que te recompones durante un rato. Y en cuanto a la alimentación, pues hay que tratar de adaptarla a los gustos del paciente, porque son pacientes que suelen comer muy poco y para que coman, a ver, no es un niño que hay que educarle a comer de todo. Y al final, pues ¿qué queremos? Que esté lo mejor posible, que se encuentre lo mejor posible, que coma lo mejor posible y pues mira, que se dé todos los homenajes posibles. Con lo cual la alimentación, dentro de lo posible, que sea lo que le gusta. Mantener el aporte de líquidos, la hidratación, las comidas, como son personas que no suelen comer mucha cantidad, bueno, pues en tomas más frecuentes, no hay que forzarle a que coma y lo mejor aceptado son las dietas blandas. En cuanto a la eliminación, pues por mucho que sea un paciente hay que cuidar la intimidad, siempre. Aunque necesite nuestra ayuda hay que darle su intimidad. Si es posible que tenga un fecaloma, hay que colaborar en esa eliminación. Nosotros no somos los responsables, ni es nuestra función hacer eliminar un fecaloma, es decir, esos tactos rectales para que el fecaloma salga, eso no lo tenemos que hacer nosotros, porque tiene sus riesgos y nosotros no estamos formados ni preparados para hacer eso. Cuando un paciente tiene incontinencia, pues hay que utilizar los dispositivos más apropiados, bien pañal, bien botella, bien sondaje, lo que el personal disponga para que esté lo más seco posible. Y hay que llevar un control, sobre todo, de las eliminaciones y de la hidratación. En el paciente terminal hay causas de estreñimiento y esto puede ser que nos pongan una pregunta sobre esto. ¿Cuál de las siguientes es una causa de estreñimiento del paciente terminal o no es una causa de estreñimiento en el paciente terminal? Entonces, cuando es un paciente por cáncer, hay una hipercalcemia, puede haber una enfermedad intraabdominal o pélvica, porque puede haber una compresión de la médula espinal, porque puede haber un síndrome de cauda equina. Esto tiene que ver con la parte de abajo de la columna vertebral. Y porque puede haber depresión, y no por la depresión en sí, sino por los medicamentos antidepresivos. Cuando hay debilidad, la inactividad, el encamamiento,
es un detonante muy habitual para el estreñimiento. Cuando hay un déficit nutricional, cuando hay una hidratación deficiente, cuando hay confusión, igual, porque disminuyen la sensación o digamos las órdenes o las conexiones entre el sistema digestivo y cerebral, hay confusión, o por los medicamentos. También cuando hay una debilidad y el paciente no es capaz de llegar al baño solo, eso muchas veces crea estreñimiento, bien porque le da reparo o vergüenza que le tengan que acompañar, por no molestar, porque está solo en ese momento y ya pues me aguanto y ya vendrá alguien, pero luego ya cuando viene alguien ya no tengo ganas. Entonces la falta de habilidad para llegar la persona sola al VC puede causar estreñimiento. En cuanto a los fármacos, cuando se trata al paciente con opioides, antieméticos, anticolinérgicos, salir de aluminio o antiinflamatorios no esteroideos, son fármacos que pueden provocar estreñimiento. Cuando hay hemorroides, también, porque me duele, me voy a aguantar, ya luego lo haré de una. Cuando hay una fisura anal, igual, porque duele. Y cuando hay alteraciones endocrinas, también. Aparte de todo esto, para favorecer la eliminación, también la movilización fuera de la cama lo que hace también es estimular al paciente de forma física y psicológica, con lo cual hay que estimularlo en la medida de lo posible. Hay que cuidar que el descanso del paciente y el sueño sea reparador. Entonces, hay que evitar en la medida de lo posible que se pase el día durmiendo, que descanse durante la noche. Una vez que se pasa una mala noche ya hemos cambiado horarios. Luego ya empieza que se duerme durante el día, ya duerme demasiado durante el día y otra vez tenemos otra noche sin descansar y así. Entonces, en la medida de lo posible, hay que tratar de que el descanso sea durante la noche y la actividad sea durante el día. Hay pacientes, por ejemplo, que por no molestar al personal o a los familiares pasan mala noche y no dicen nada. Y luego llaman por la mañana, pues he pasado una noche y no he pegado ojo. Bueno, pues dilo. No es que no quería molestar, pero ya tenemos el horario cambiado. Ya se pasa, el día lo pasa un poco mal, con sueño, ya no vamos bien. Entonces, hay que darle la confianza al paciente para que en el momento que lo necesite nos llame, que para eso estamos. Sea la hora que sea. Luego tenemos de todo. Luego, pues como es lógico, hay pacientes que no te dejan parar por nada y otros que por mucho que les pase no lo dicen. Por eso hay que también tratar de, en la educación, en ese sentido, al paciente. Que ni que no llegue ni que se pase. En cuanto al dolor, importantísimo aplicar el tratamiento prescrito. Tener en cuenta los efectos secundarios que pueda haber. Aplicar otras medidas, por ejemplo, si le va bien el frío, si le va bien el calor, la relajación, todo lo que sea para aliviarle, bienvenido sea. Y luego, si a un paciente lo tenemos distraído, que tiene visitas, que tiene compañía, las que necesite y las que él quiera, distracciones, una televisión, una radio, cada uno tiene sus aficiones y sus gustos, súper importante. Eso es súper importante. Una persona que se pasa el día entre cuatro paredes mirando al techo y pensando en todo lo que tiene, pues siempre va a tener peores síntomas que una persona que en la medida de lo posible se le distrae. Y eso también conlleva al no agotamiento psicológico. En cuanto a los medicamentos, importante. Tenemos 3 escalones
en el primer escalón no opioides, en el segundo escalón los opioides débiles y en el tercer escalón los opioides mayores. Los del segundo escalón no se pueden mezclar con los del tercer escalón. Con lo cual se pueden poner los del primer escalón, los no opioides, con los opioides débiles y también los del primer escalón no opioides con opioides mayores. No opioides tenemos el ácido acetilsalicílico, la aspirina, el paracetamol, los AINE, los antiinflamatorios, el ibuprofeno, por ejemplo. En el segundo escalón tenemos la codeína, la dihidrocodeína, el tramadol, y en el tercer escalón los opioides mayores, que son la morfina, el fentanilo, la metadona. Y como os decía, estos se pueden juntar con los del primer escalón, pero nunca con los del segundo escalón. En cuanto a que nos puedan preguntar esto de los medicamentos, pues no lo sé, pero bueno, no es nada difícil, así que puede ser útil aprendernos eso. En cuanto a los principios de la bioética asistencial, ¿cuáles son los principios? Lo vimos en el tema de bioética. No maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Esos son los principios que además es muy preguntable, como suelo decir, que me da mucho juego esta palabra, preguntable, de los siguientes, ¿cuál no es un principio de bioética asistencial? Nos quitan uno de esos, nos ponen otro y ya está, por ejemplo. En cuanto a los signos inminentes de muerte, ¿cuáles son estos signos? Cuando disminuye la temperatura corporal con sensación de frío, aparece palidez, la circulación sanguínea se va ralentizando, normalmente hay una sudoración fría y pegajosa, los movimientos oculares van desapareciendo, no hay tono muscular, cuando la respiración es lenta y difícil, cuando aparece ese estertor agónico, que es esa respiración tan trabajosa por la acumulación de moco que el paciente no es capaz de expulsar, no puede toser, no tiene fuerza para eliminar esas secreciones. Y el pulso a veces pasa de ser rápido a débil e irregular. Aparecen también a veces livideces por la ralentización de la circulación. Ahora vemos el duelo, tipo de duelo y manifestaciones. También el apoyo al cuidador y a la familia. ¿Qué es el duelo? Es un síndrome desencadenado por la pérdida de un ser querido. Súper importante, Elizabeth Kubler-Ross aparece en todos los exámenes, si no ella, las etapas que describió. Nos pueden preguntar sobre el orden de las etapas del duelo que describió Elizabeth Kubler-Ross, simplemente sobre las etapas del duelo sin mencionarla a ella, pero se refiere a esto, a lo que Elizabeth describió. Tiene varios libros, la verdad es que están interesantes sobre experiencias. Esta era una psiquiatra suiza que trataba mucho con pacientes terminales y recogió mucho material, muchas experiencias de personas que habían tenido relaciones con la muerte o cercanas a la muerte. Entonces, las etapas del duelo según Elizabeth Kubler-Ross son negación, es decir, a mí me acaban de diagnosticar un cáncer terminal con metástasis inoperable. Si quieres, te damos tratamiento para paliar síntomas, o para alargar la vida,
pero no tienes cura, te vas a morir. No sabemos cuánto tiempo, si 1 año, 6 meses, 3, no se sabe. Y no puede ser, yo digo que eso no puede ser. Pero si yo mira cómo estoy, que estoy estupenda, que yo lo único que tenía era un catarro, y ahora me vienes a decir que me voy a morir, esto no puede ser, ¿no? Yo lo niego. Que no, que porque yo estoy estupenda, no puede ser que yo me vaya a morir. O sea, no acepto esa idea de que me voy a morir. Cuando, por ejemplo, me van haciendo pruebas y se va viendo, claro, yo ya empiezo a ver una placa de rayos, empiezo a ver mis manchas ahí. Empezamos a ver resultados de analíticas, de biopsias, cualquier tipo de prueba. Entonces yo voy viendo que es verdad, que puede ser verdad, vamos, que realmente hay algo ahí que yo no notaba, y me enfado porque, a ver, ¿por qué tengo que ser yo quien sufra esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto si yo estoy bien? Esto no tiene sentido. Yo además soy joven, tengo mis cosas, mi trabajo. Me enfado, ¿no? Es una fase de protesta. Primero hemos pasado por la negación y luego por la ira. Una vez que me desahogo, me doy golpes contra la pared, paso esa fase de ira. Y digo, bueno, vamos a ver, pues esto tiene que ser así. Vamos a negociar. Es decir, yo me cuido. A mí me llevan diciendo mucho tiempo que deje de fumar, que tengo que hacer ejercicio, que tengo que perder peso, que a lo mejor ninguna de estas es la causa detonante de mi enfermedad. Pero bueno, me llevan diciendo esto tiempo y yo no he hecho caso. Vale, venga, pues voy a negociar conmigo, con mi cuerpo, con Dios, con lo que yo crea conveniente. Y digo, vale, venga, yo empiezo a hacer las cosas como las tengo que hacer y a lo mejor me curo o lo alargo o yo me sigo encontrando bien. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para seguir encontrándome bien y que ¿cómo me voy a morir yo en unos meses o en 1 año? No puede ser. No le voy a dar la razón al médico que me ha dicho esto, entonces vamos a negociar, ¿no? O sea, yo me porto bien, yo hago las cosas que tengo que hacer, si me dan una de medicación me la tomo también tal, y negocio con, pues como os digo, conmigo, con mi cuerpo, con quien me parezca a mí para que esto se acabe o, es decir, que se acabe bien, que se termine esta enfermedad o durar lo mayor tiempo posible en las mejores condiciones. Cuando la enfermedad va avanzando y yo por mucho que hago, tomo mis medicaciones, he dejado de fumar, como sano, hago algo de ejercicio, trato de distraerme, y voy notando los síntomas que me han dicho que iba a tener, que yo no quería reconocer, que eso no podía ser, pero voy viendo que pues es verdad, esto que me estaban diciendo me está empezando a pasar, por mucho que yo me aferre a la salud, todo esto que me dicen me está empezando a pasar. Madre mía, que va a ser verdad que esto ya está aquí, que ya pierdo el control de mi cuerpo, que yo quiero pero mi cuerpo no me deja, y entro en depresión. Entro en depresión porque por más que lucho, no puedo. Yo lucho, yo quiero, pero mi cuerpo no. No va, esto no va. Entonces, ahí entra en la fase de depresión. Empieza a perder la esperanza, ya no quiero salir, no quiero hablar con nadie, tengo mal humor, tengo ya de todo. Depresión, rabia, cabreo, ya pierdo la esperanza, me quedo en la cama porque total si me voy a morir ya que sea cuanto antes porque... y ahí ya empieza una fase después ya de aceptación. Es decir, ya dejo de luchar. Si yo por más que lucho, por más que quiero, por más que lo único que hago es ponerme nervioso, de luchar contra mí mismo, esa impotencia, esa rabia, ese dolor de que yo tengo a mi familia, tengo mis hijos, tengo mis nietos, y no los quiero dejar, yo no me quiero ir y ya al final
todo eso llega a un agotamiento tal que ya se acepta y dices, pues ya está, pues es que si ya, es que yo por más que he luchado y por más que quiero, cada vez me encuentro peor. Es que veo que no, que yo voy por un sitio y mi cuerpo va por otro. Y ya cuando ya se deja, ya se acepta que esto es lo que es, aunque no queramos ni nosotros, ni nuestra familia, ni nadie, entonces es cuando el paciente ya se entrega y dice, pues bueno, pues ya está, hasta aquí he llegado y que mi cuerpo haga lo que tenga que hacer y ya deja de luchar contra la situación. Y esto se suele acompañar de una profunda tristeza, deseo de paz, de tranquilidad, de, bueno, pues dejarme tranquilo, acompañarme, nadie se ponga nervioso, yo tampoco, esto tiene que suceder así y, y ya está, ¿no? Entonces, esas son las fases según Elizabeth Kubler-Ross. Negación, ira, negociación y pacto, depresión y aceptación. Súper importante aprenderse el orden. Súper importante. Nos pueden poner cuáles son y meternos alguna por ahí que no sea y no preguntarnos en orden, sino cuáles son las fases o de las siguientes opciones, cuál describe las etapas del duelo según Elizabeth Kubler-Ross. Y nos pueden poner varias, alguna inventada y tal, y que haya una respuesta en la que vengan estas 5 fases. Esa sería, aunque estén descolocadas, esa sería la correcta. Otra cosa es que nos pregunten el orden y nos ponen estar 5 o a lo mejor incluso alguna respuesta que se inventen también alguna fase más y ordenadas y desordenadas, con lo que nos pregunten cuál es la que está ordenada, cuál es el orden correcto. Entonces es súper importante esta fase del duelo. Las etapas del duelo, ¿qué manifestaciones tienen? Pues son físicas, ya lo hemos visto antes en cuanto a la anorexia, la pérdida de peso, el insomnio, la disminución del interés sexual y del interés casi de todo. Manifestaciones psicológicas, ansiedad, tristeza, dificultad en la atención y concentración, apatía, desinterés. Y las manifestaciones sociales, el rechazo a los demás, a salir, a relacionarte, no quiero que me vean así. Se tiende al aislamiento o a una hiperactividad por nerviosismo, porque cada uno desahoga su ansiedad como puede. Ahora, tipos de duelo. También hay tipos de duelo. Tenemos el duelo anticipado, que es cuando, por ejemplo, te dan una noticia y bien el paciente o bien la familia empiezan ya a morirse ellos antes que el paciente. Ya parece que están de entierro y todavía faltan meses, ¿no? Ese es un duelo anticipado. El duelo retardado es al contrario. Hay familiares y pacientes que llevan de tal manera el control de la situación o quieren llevarlo de tal manera el control de la situación, no perder los nervios, no perder que nadie note, que nadie se sufra por mí también, y luego lo tienen todo tan controlado que incluso después del fallecimiento del familiar siguen sin pasar esa fase de duelo. Parece que están tranquilos, están como todo muy asumido y tal, y luego, después ya de un entierro y demás, que ya llegas a casa y ya pasa un día y pasa otro día, y es cuando se nota la ausencia verdadera, porque mientras tenemos al paciente o al familiar enfermo, está. Pero cuando ya se nota la ausencia verdadera, es cuando empieza lo que se llama el duelo retardado. Empieza después de haberse dado el fallecimiento. El duelo crónico.
cuando el familiar es incapaz de volver a llevar una vida normal. Es decir, ¿os acordáis antes cuando se guardaba un luto, 6 meses, un año? Y era de obligado cumplimiento y no se ponía la televisión y no se salía de fiesta, bueno, de fiesta quiero decir, la feria del pueblo, las fiestas del pueblo, o la Navidad, o pues como se estaba de luto no se salía, no se hacía ningún tipo de celebración. Pero esto es ya no por social, de forma social, ni por obligación social, sino por sentimiento. Cuando sobre todo suele pasar en matrimonios. Cuando una persona es incapaz de volver a hacer una vida normal, está siempre continuamente recordando a la persona fallecida, pues no quiere salir porque siempre salía con su mujer o con su marido, no quiere ir a comprar porque siempre salía a comprar con su mujer o con su marido, porque total para mí solo que no quiero cocinar porque es que se me quitan las ganas, porque total para mí solo, y etcétera, etcétera, etcétera. No es capaz de hacer una vida normal sin la persona fallecida. Y al final se convierte en un duelo crónico. El duelo patológico es cuando ya, cuando hay un duelo que se da en los momentos naturales de un duelo, es decir, cuando vemos a la persona agonizando, cuando muere, pero hay personas que lo viven tan intensamente que les lleva a romper ya un equilibrio psicológico. Ya hay unos equilibrios que ya se descompensan y hay veces que necesita tratamiento farmacológico, de tranquilizantes, para dormir, ansiolíticos, etcétera, etcétera, porque ya llega a ser patológico, llega a convertirse en una enfermedad. ¿Cuáles son los signos de que se puede considerar el duelo superado? Cuando una persona es capaz de recordar la persona fallecida y de hablar de la persona fallecida sin llorar, sin perder la tranquilidad, o sea, de una forma natural, es cuando se considera que se ha superado el duelo. Cuando se tiene la capacidad de establecer nuevas relaciones y de volver a rehacer la vida o a tener nuevos retos, es decir, en casos, por ejemplo, de matrimonio, cuando una persona durante unos años pues ha tenido ahí presente a su pareja, a su marido, a su mujer, pero bueno, luego poco a poco es capaz de pensar en el futuro y pensar que aunque por supuesto lo pueda seguir queriendo igual, se pueda seguir acordando igual, pero es capaz de seguir con su vida y establecer nuevas relaciones. Y en cuanto al apoyo al cuidador principal y familia, el enfermo y su familia son siempre la unidad a tratar. Los cuidados post-mortem son los cuidados que se efectúan después de la muerte y una vez que el médico ha firmado el certificado de defunción. Nunca se empieza a realizar unos cuidados post-mortem a un paciente sin un certificado médico. En cuanto a las fases de la muerte, tenemos 4 fases. Primera fase, muerte aparente, que es cuando se ve que el paciente ya está empezando a morir, disminuye el latido cardíaco, la respiración, la tensión, incluso puede llegar a estar inconsciente. La segunda fase, que es una muerte relativa, que es en la que existe o puede existir una prolongación de la agonía. Ya no hay funciones nerviosas, circulatorias, la respiración va disminuyendo. La tercera fase, una muerte intermedia, en la que desaparece progresivamente la actividad biológica,
ya empieza a no haber diuresis, ya se va paralizando todo. Y la cuarta fase en muerte absoluta es cuando ya desaparece toda señal de actividad biológica del organismo, ni latido cardíaco, ni respiración, ni nada. Los cuidados por mortem. Esto también es muy, muy, muy importante. Saber cuál es cada signo. Es decir, tenemos livor mortis, algor mortis y rigor mortis. Y es muy fácil de relacionar. Es decir, primero, hay veces que incluso antes de morir el paciente ya tiene livideces. Y ya cuando muere se le ponen las piernas amoratadas por la acumulación de sangre en las zonas periféricas del cuerpo, porque ya no hay fuerza para que vuelva. Con lo cual eso se llama livor mortis. Livideces, livor mortis. Algor mortis, cuando se enfría, cuando notamos que está frío. Algor mortis. Y rigor mortis, la rigidez. Rigor, rigidez. Es fácil relacionarlos, ¿vale? El rigor mortis se suele dar entre los 15 minutos y las 7 horas después de la muerte. Luego después, después de unos días, a más o menos 6 días, desaparece el rigor mortis. Y ya está. Esto no tiene mucho más. Livor mortis, algor mortis, rigor mortis. Sabrá a qué se refiere cada uno porque también se puede preguntar en el examen. Esto como todo. Y con esto terminamos el tema 25 y no tengo mucho más que deciros. Nos vemos en el siguiente tema, que ya nos van quedando menos, ya se va acercando la fecha del examen y sabéis que cada vez tenemos que dar un poquito más porque tenemos lo que tenemos hoy más algún repasillo de alguna cosa que se nos va quedando por ahí atrasada o que tenemos alguna duda, que nos acordamos, ay, ¿esto qué era? Volver, mirarlo, no os quedéis con ninguna duda. Porque basta que pienses eso para que luego te salga en el examen y digas, si me acordé yo de tal cosa que no lo tenía muy seguro y no lo repasé. Pues esas cositas son las que, sobre todo, no nos podemos quedar después del examen con esas sensaciones de esto yo sabía que no lo llevaba muy bien, esta parte, podía haber repasado un poquito más y no lo hice, o he hecho un poco el flojo en este otro, por ejemplo, la legislación, que es donde más solemos flojear y donde más diferencia hay, me refiero a resultados, la gente que se prepara la legislación suelen sacar mejores resultados que las personas que no se preparan la legislación, porque el resto de los temas casi que nos los preparamos todos. Así que, lo dicho, cualquier cosita, ya sabéis dónde estamos. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente tema. Venga, un saludo.